Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 5 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El aturdidor llamamiento de Dios. Y la cita la vemos nuevamente en Lucas, capítulo 18, versículo 31 y 34, donde dice lo siguiente: y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pero ellos nada comprendieron. Oremos. Padre amado, reconocemos tristemente que muchas veces nosotros no comprendemos lo que tú estás haciendo. No solamente no comprendemos, sino que rechazamos, reclamamos y dudamos mucho de lo que tú estás haciendo. Nos parece innecesario, nos parece demasiado. Así que juntos te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a ver por medio de tus ojos y sentir lo que tú sientes, Señor. Ayúdanos a tener tu corazón. Te lo rogamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, veamos hoy a qué se refiere el autor Oswald Chambers en su devocional En pos de lo supremo con el título El aturdidor llamamiento de Dios. Dice así: Dios llamó a Jesucristo a lo que parecía un absoluto desastre. Y Jesucristo llamó a sus discípulos para que vieran cómo moría, llevándolos a una situación en la que sus corazones quedaron quebrantados. Su vida fue un fracaso rotundo desde todos los puntos de vista, excepto el punto de vista de Dios. Pero lo que parecía un fracaso desde la perspectiva humana fue más bien un triunfo desde la perspectiva de Dios, porque el propósito de Dios no es el mismo que el propósito del hombre. Bueno, llego hasta allí para realmente meditar en lo que el hermano Oswald nos está diciendo aquí. Y ciertamente es así. Realmente la perspectiva de Dios es tan diferente que de la perspectiva del hombre natural, especialmente. Porque el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, por medio del Evangelio, que es el único mensaje que tiene poder de salvar, va entendiendo que la cruz del Calvario, que era el propósito de Dios para nuestro Señor Jesucristo, aunque pudiera parecer un fracaso total de la perspectiva de todo hombre que jamás hubiese entendido lo necesario que era que Él muriera en nuestro lugar. Obviamente, hasta que no venimos a conocerlo, no podemos ni siquiera raspar la superficie de lo que esto significa. Sin embargo, así mismo fue. Y Dios lo había anunciado desde el huerto del Edén, porque si tú lees en el capítulo 3 del libro del Génesis, te das cuenta que en el versículo 15, mirándolo bien, Dios anunció lo que iba a hacer a través de su Hijo Cristo Jesús. Obvio, en ese momento, estando en forma de profecía, nadie lo hubiese podido reconocer. Sin embargo, viendo la escritura del Antiguo Testamento por medio del lente del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, la simiente de la mujer, entonces uno
Más bien entiende que en toda la historia de la humanidad, Dios había tenido a bien redimir a los perdidos por medio del golpe que su Hijo le daría sobre la cabeza a la simiente de la serpiente o a la serpiente. Dice el versículo 15 en el capítulo 3 de Génesis. Dios hablando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú le herirás el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza, ¿verdad? O sea, habrá un golpe en el calcañar que hacía referencia a la cruz del Calvario. Así que, aunque el hombre pensara que el ministerio de Jesús terminara en tal fracaso que hasta los propios judíos, la palabra le llama los suyos, le dieran muerte por medio de los romanos en una cruz. Pero Dios estaba utilizando aún el pecado del hombre para llevar a cabo lo que más glorificaría su nombre, que era ¿qué? Triunfar sobre la muerte a través de la muerte. Y asimismo, la resurrección de Cristo confirma cómo Jesús vivió perfectamente, siendo para nosotros un postrer Adán, otro representante. Y Dios se burla públicamente de lo que el enemigo pensó hacer con el Hijo de Dios, quien por obediencia se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Dice el hermano, este enigmático llamamiento de Dios viene también a nosotros. Obviamente no de la misma manera, pues a ninguno de nosotros se nos pedirá que pongamos nuestra vida en la cruz por otra persona, puesto que cada uno de nosotros tiene su propia deuda y más bien necesitamos de la obra perfecta de cruz en la cruz del Calvario. Entonces dice él que este enigmático llamamiento de Dios viene también a nosotros y veamos a qué se refiere. Dice, y no puede ser comprendido de forma absoluta o explicado de manera audible, solo puede ser percibido y asimilado por nuestra naturaleza interior. Sí, el llamamiento de Dios es como la llamada del mar. Nadie la oye excepto ¿quién? Excepto aquel que tiene vocación de navegante. Es decir, nadie puede entender los propósitos de Dios y su llamamiento será ciertamente como algo aturdido, algo confuso para nosotros, al menos que Dios el Espíritu esté dirigiéndose a la naturaleza de Cristo en nosotros. Por esto es que si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido regenerados, si nuestros pecados no han sido pagados por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, jamás entenderemos la perspectiva de Dios, ni en la vida, ni mucho menos en la muerte. Dice aquí, aquello a lo que Dios nos llama no puede ser declarado de manera definida, porque su llamamiento es básicamente lo siguiente. Su llamamiento no es necesariamente haz esto y haz lo otro, o aquí tienes tu visión y tu tarea para el resto de tu vida. No. Lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, los creyentes, aquellos que somos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Al Cristo de la Biblia, lo que Él básicamente requiere de nosotros y quiere que seamos es que seamos sus amigos. ¿Cómo sus amigos? Sus amigos, aquellos que están más interesados en llevar a cabo su propósito que convencerlo a Él de que hagamos nuestro propósito. Entonces dice, nuestra verdadera prueba es aceptar de verdad que Dios sabe lo que desea. Si Dios está pidiendo algo de nosotros,
que normalmente es lealtad, él sabe perfectamente que esto es lo que él desea y no necesita que nosotros digamos como Caín. ¿Recuerdan a Caín, el primer hijo de Adán y Eva? Que pensó que déjame darle a Dios lo que a mí me parece, cuando Dios evidentemente ya había dejado estipulado desde el huerto del Edén con sus padres la manera en la cual nosotros podíamos y debíamos acercarnos a Él. La palabra nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Caín jamás se podría haber acercado al Padre sin el derramamiento de sangre. No importaba si daba lo mejor de la tierra, porque nada de esta tierra que está bajo condenación podría ser suficiente. Ahora, Abel ofreció la sangre de un cordero. No era que ese cordero en particular fuera suficiente, pero ¿saben lo que sí era? Era una sombra del Cordero de Dios que vendría a pagar por nuestros pecados. Entonces, lo que para el hombre parecía un fracaso e innecesario, Dios lo fue anunciando de generación en generación. Las cosas que suceden no suceden por casualidad, dice aquel hermano. Suceden por el designio de Dios. Y asimismo lo estamos viendo desde Adán y Eva, el huerto en el Edén, su promesa, los prototipos que vemos en Génesis 3, lo que vemos en Génesis 21. Si no te sientes familiarizado con esos versículos y lo importante que son para todo el fundamento de un cristianismo bíblico, de que nosotros entendamos a Dios, su plan y su propósito, te invito a que consideres estudiar con nosotros el curso de redención. Dice así el hermano: Dios está realizando sus propósitos, sus propios propósitos de manera soberana. Es decir, Él es un Dios providencial. No solamente provee por todo, sino que providencialmente está haciendo que todo, incluso nuestro pecado, se vierta de tal manera que Él al final traiga vida de la muerte, luz de la oscuridad, tal como lo hizo en la creación. Dice aquí nuestro hermano: si estamos en comunión y unidad con con Dios, por medio de su gracia, obvio, y reconocemos que Él nos está implicando en sus propósitos, hermanos, ¿hay privilegio más grande, pregunto yo? ¿Más grande que Dios nos implique a nosotros en sus propósitos? Bueno, dice que si nosotros reconocemos esta gracia y las aceptaremos y no seguiremos luchando por descubrir cuáles son. El simple hecho de que Él nos incluya debería ser más que suficiente. Dice, cuando entendemos esto, el crecimiento cristiano se hace más sencillo para nosotros, pues nos sentimos menos inclinados a decir: me pregunto por qué Dios permitió esto. Me pregunto por qué Dios permitió aquello. Nos damos cuenta de que el propósito de Dios abarca todas las cosas de la vida y Él está sometiéndonos a un proceso de acoplamiento a sus designios, ¿verdad? Ayudándonos a que nosotros nos rindamos, que soltemos el timón y podamos más bien ajustarnos, acomodarnos, acoplarnos a sus designios. El cristiano confía en el conocimiento y sabiduría de Dios, no en sus propias capacidades. Nuestro propósito destruye la sencillez y la paz serena que deberían ser las características de los hijos de Dios. ¿Cuáles deberían ser las
características de los hijos de Dios: la sencillez y la paz serena. Y cómo podemos conseguir vivir en la sencillez y la paz serena: acoplándonos, acomodándonos, sometiéndonos a los designios de Dios y no luchando contra ellos, complicándonos la vida de por qué pasa esto, por qué pasa el otro, sino confiando que Dios sabe lo que hace. Si no, mira la vida de Cristo. Parecía así en los ojos de otras personas que su vida, su ministerio no impactarían a nadie. Tan es así que mira, lo arrestaron, él no pudo defenderse, esto es lo que parecía. Luego se lo llevaron y lo crucificaron. Y entonces resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo. Eso es ahora. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título del devocional es La cruz en la oración. Bueno, le ruego a Dios que permita que todo esto del devocional realmente llegue a tu mente y a tu corazón y que doblegue tu voluntad como la mía. Que pases un lindo día y que Dios te bendiga.